Y bueno, tenemos el placer pues de compartirle un poco sobre este conversatorio, el cual vamos a dialogar un poco sobre cómo debe ser el joven en nuestra vida pastoral, en la vida de la iglesia. Entonces, pues antes de empezar, y como siempre un católico debe serlo, vamos a comenzar con la oración, para el cual pedimos al Padre Rolando Smith que nos ayude, que es el actual asesor de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de David. Sí, buenas tardes. ¿Podemos encender el video? ¿La cámara no? Sí, Padre, puede encender la cámara, correcto. Ah, sí, pero no me lo permite. Problemas técnicos. Ok, ahora sí. Gracias. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Qué alegría poder compartir con toda nuestra hermosa diócesis de David este webinar, esta oportunidad de formación y de un espacio para compartir con todos. Gracias también a nuestras invitadas especiales para esta jornada. Ya pronto pues descubriremos de quiénes se tratan. Y bueno, queríamos entonces iniciar esta actividad hermosa con una oración en torno a el sentido de la pastoral juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Problemas técnicos, definitivamente. Bueno, creo que el Padre tuvo algún inconveniente con el internet, así que salió la llamada. No sé si el hermano Eric nos ayuda entonces con la oración. Sí, bueno. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por el don que nos regalas para compartir, de poder conversar sobre este primer desafío, esta asamblea eclesial, esta realidad que vivimos los jóvenes en nuestra diócesis y en las iglesias de Latinoamérica. Eh, Así que, de verdad, Padre, pues te ponemos en tus manos esto y que se haga tu voluntad en nosotros. Todo esto bajo el amparo de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eh, bueno, una vez hecho la oración, pues bueno, vamos a empezar con este conversatorio. Pero antes que nada, bueno, que sepan un poco más sobre el tema, sobre lo que vamos a hablar y lo que vamos a conversar un poco, pues pedimos a nuestro hermano Eric que nos haga una breve introducción sobre lo que vamos a hablar. Sí, primero que nada, pues vamos a conversar un poco sobre la Asamblea Eclesial el primer desafío de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Vamos a tener expositores de talla internacional acompañándonos y sobre todo, pues, poder compartir eso y también tener en cuenta en nosotros qué podemos aterrizar, qué idea podemos aterrizar de este primer desafío de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Bien, con esto pues vamos a introducir a nuestras invitadas del día de hoy, los cuales tenemos un placer muy grande de tenerlas aquí con nosotros. Primero que nada, pues presentamos a nuestra hermana Ligia Elena Matamoros. Ella es delegada para Latinoamérica para las religiones por la paz, miembro del equipo latinoamericano Pastoral Juvenil. Fue delegada regional de México, Centroamérica y delegada joven de Costa Rica. Un placer tenerla con nosotros y acompañándonos esta tarde. Y también, ajá, No, que el placer es mío poder acompañarlos. gracias, gracias. Y también tenemos a nuestra hermana Sofía Cruz. Ella es miembro joven del organismo consultivo para la Oficina de Jóvenes del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida y delegada de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de El Salvador. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a tener pues una charla muy amena en la que queremos conocer desde su punto de vista y las experiencias que han tenido.
Y bueno, para comenzar, pues lo primero que queremos saber, y creo que es una manera en que el joven puede ir sintiéndose identificado con cada uno de ustedes, es conocer cuáles han sido esas experiencias que han tenido en esta vida pastoral, en este trabajo que han tenido en la iglesia. Entonces, no sé si nuestra hermana Sofía puede comenzar y darnos esas experiencias. Sí, bueno, la verdad que el estar sirviéndole a Dios en la etapa de la juventud y también yo lo pienso que es como una aventura que uno ha vivido. Yo tengo esta frase que es de una hermana y amiga religiosa que dice que Jesús es súper travieso. Siempre me dice, es que solo pasa haciendo travesuras. Y yo creo que soy testigo de cómo en la pastoral juvenil, él ha hecho como muchas travesuras en mi vida y también en la de los jóvenes, especialmente aquí en El Salvador, con los que estamos caminando para construir, pues, eh, esta civilización del amor que tanto queremos, ¿no? Entonces, yo creo que como joven y mi proceso de pastoral juvenil, yo lo puedo considerar una aventura en la que es de mucho aprendizaje y sobre todo que nos estamos dando también a los otros jóvenes y ellos pueden compartir con nosotros y es como vivir ese querigma, ¿no? Vivir el querigma, pero sobre todo luego de haber encontrado con Jesús, poder ser testimonio de eso. Y eso es, de verdad que la pastoral juvenil ha sido como, así como lo dice uno de los desafíos de los que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Es ese eje transformador, que si los jóvenes sabemos y nos creemos de verdad protagonistas y con nuestras ideas, con todo lo que, conocimiento que vamos adquiriendo durante el tiempo, realmente podemos ser un cambio muy grande para la iglesia. Y yo creo que la pastoral juvenil, por lo menos en mi experiencia, ha sido muy gratificante y me he dado cuenta también cómo Dios ha actuado durante este camino de pastoral juvenil en mi vida y en la vida de otros jóvenes. Muy bonito su Mervin, muchas gracias. Entonces, la hermana Ligia, a ver si nos comenta un poco. Perdón, primero por una disculpa por el ruido que van a escuchar de fondo, pero no puedo hacer nada al respecto. Eh, yo creo que este camino de la pastoral juvenil ha sido a todos los niveles una experiencia de encuentro, ¿verdad? Creo que primero yo estoy muy agradecida con el Señor porque siempre ha sido un tiempo de encontrarme con distintos rostros, con distintas voces, y eso ha sido algo que me ha ido llenando el corazón poquito a poquito, ¿verdad? Em, en este camino también el Señor me ha permitido descubrir lo que significa la construcción de la civilización del amor, porque creo que cuando inicié en la pastoral juvenil, uno tiene una idea como muy romántica de lo que eso significa, pero a lo largo del tiempo, de los años y del encuentro con las personas, me he dado cuenta que eso significa realmente construir una nueva sociedad, ¿verdad? Asumir ese compromiso cristiano que todos tenemos, darnos cuenta de nuestra dignidad de hijos de Dios, pero también asumir el compromiso que a lo que nos llama, ¿verdad? La misión a la que nos llama. Entonces, creo que eso podría decir de mi experiencia en la pastoral juvenil, en todos los niveles, parroquial, diocesano, nacional, la pastoral juvenil latinoamericana y ahora sobre todo esta experiencia de encuentro con otras religiones creo que me ha permitido ver eso. O sea que entre todos podemos construir una nueva sociedad basada en los valores del reino. Así es, y creo que esa es la meta a la que aspiramos, pues, nosotros como jóvenes católicos, crear esa civilización, ¿no? Entonces, también queríamos, pues, preguntarles por acá, a lo largo de estos años que han compartido esta vida de joven dentro de la iglesia y que, pues, muchos de los que nos están viendo y los que nos van a escuchar, pues, saben y han vivido este camino. No sé si tienen alguna anécdota, algo que les haya sucedido, algo que haya marcado sus vidas y que digan un punto de inflexión en ese caminar, ¿no? Entonces, no sé si comenzamos con nuestra hermana Sofía para que nos diga alguna anécdota, algo que haya marcado su vida. Sí, bueno, hay algo que siempre me recuerdo en este caminar de pastoral juvenil que pasó aquí cuando yo estaba, bueno, todavía estoy en el equipo de la arquidiócesis de San Salvador y pues yo estaba estudiando, me recuerdo en la universidad y había un joven que también estudiaba conmigo
Y pues era católico, pero él solamente iba a misa los domingos. O sea, era como, voy a misa de vez en cuando, tal vez algún día de semana, pero yo lo conocí en una clase y nos veíamos siempre todos los jueves, si no estoy mal. Entonces, cuando una vez nos tocó hacer una exposición sobre lo que hacíamos, nuestros hobbies, porque me acuerdo que estaba aprendiendo inglés, él estaba en la clase de inglés conmigo y por eso nos ponían a contar nuestras experiencias y qué hacíamos, que los hobbies y esas cosas. Entonces, yo hablé de lo que hacía, el servicio en la iglesia, de que yo me congregaba con los jóvenes. Entonces, él luego de mi exposición, se acercó y me dijo de que, bueno, yo en ese momento hablé también de los hobbies y de lo que yo me gustaría participar o hacer. Y yo, de hecho, en esa exposición hablé de que yo quería ir a una JMJ. Entonces, cuando terminé la exposición, él se acercó a mí y me dijo que él siempre había escuchado de las jornadas mundiales, que él era católica, pero que solo con su mamá iba a la iglesia y que siempre le había dado como pena incorporarse a los grupos juveniles, no conocía a nadie. Entonces yo, aprovechando que había entrado al equipo arquidiocesano y la parroquia de él, a la que me dijo que iba, estaba en la arquidiócesis, entonces contacté a unos amigos, ¿verdad? Y les dije, mira, yo tengo un joven, lo estoy conociendo, pero él va a misa, háblenle, vea, háblenle cuando llegue, él es. Y hasta le mandé una foto porque nos tomamos una foto de grupo ese día en la clase. Entonces, ya después comenzamos a hacer esta amistad como hermanos y amigos. Y para no hacerles largo el cuento, él, bueno, se hizo muy amigo mío. Juntos, estaba también estudiando para chef y juntos comenzamos a hacer como una mini empresa en ese momento para recaudar fondos para ir a la JMJ. Y decidimos que juntos íbamos, ese sueño que no solo yo tenía yo, sino que él, juntos íbamos a lograrlo. Entonces, y así fue. Pudimos ir a la JMJ de Polonia. Nosotros hacíamos, bueno, él cocinaba, yo vendía, nos íbamos a los desfiles, a partidos, hicimos muchas cosas. Y lo más bonito de todo esto es que yo creo que ese pequeño deseo que uno no, o sea, es como Dios actúa, ¿no? Como Dios actúa en nosotros los jóvenes, que en simples cosas nosotros podemos ser luz y también si estamos del otro lado dispuestos a escuchar, entonces vamos realmente a escuchar lo que el Espíritu Santo nos pueda decir. Y eso es algo que a mí siempre me impactó porque yo dije, como el hecho de que, sí, ¿verdad? Tenemos estructuras dentro de nuestras pastorales, pero cómo las podemos usar como para hacer conexiones, ¿no? Y que realmente alguien pueda crecer. Él se quedó en la parroquia, iba a los grupos juveniles, luego fue facilitador de jóvenes y se quedó después trabajando con el sacerdote como su cocinero. Entonces, y sigue, pues sigue. Entonces, yo es algo que quería compartir porque yo creo que así es como nosotros los jóvenes en lo cotidiano, como dice el Papa, podemos hacer grandes cosas. Y pues así es como también deberíamos de estar siempre dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiera decir y nosotros dispuestos a entregarnos sin miedo, porque es así como podemos realmente pues ir construyendo el reino en lo cotidiano. Y eso es algo muy bonito que me pasó dentro de lo que he estado en pastoral juvenil. Definitivamente Dios tiene sus propios caminos y Él nos trata de conducir a eso y nosotros tenemos simplemente que escucharlo y obedecerlo, ¿no? Qué bonito testimonio, la verdad, muy bonito. Y me alegro que hayan llegado a ir a la JMJ, ¿no? Una experiencia que marca tu vida, definitivamente. Bueno, hermana Ligia, no sé, alguna anécdota que tú tengas para compartirnos. Hermana Ligia, ¿me escuchas, hermana? Ahora sí, es que perdí un poquito la conexión, Ah, entonces no ok. te había escuchado, pero bueno, yo creo que a mí me gustaría compartirles la experiencia justamente que hizo que yo empezara en pastoral juvenil. Nosotros tenemos a nivel parroquial y de la diócesis una experiencia que se llama Pascua Juvenil. Entonces, para el tiempo de la Pascua se celebran en las parroquias las distintas actividades que tienen que ver con
encontrar a los jóvenes en torno a este acontecimiento de la Pascua, ¿verdad? Y normalmente marca el inicio de los procesos de pastoral juvenil a nivel de toda la diócesis. En una de esas Pascuas, que normalmente eran de 3 días, una compañera de la comunidad me invitó a participar y recuerdo que en uno de los espacios de oración de la noche, la cita bíblica que estábamos compartiendo era esa de si pones la mano en el arado y miras hacia atrás, no eres digno de mí. Y eso a mí me marcó el corazón, ¿verdad? Porque el hecho de decirle que sí al Señor es decirle que sí en serio. Y estoy de acuerdo con Sofía en esto de que el Señor se toma en serio cuando uno le dice que sí, ¿verdad? A veces demasiado en serio, más de lo que uno espera. Y para mí eso fue iniciar el proceso siempre con ese compromiso, pidiéndole al Señor que me permitiera un poco ser como las velas, ¿verdad? No importa si uno se va desgastando en el proceso, lo importante es poder dar luz. Y creo que es una de las experiencias que yo más disfruto acompañando los procesos con jóvenes. Cuando nosotros celebramos la Pascua y poder escuchar a los chicos al final de esos 3 días, 2 días, un día, contar cuál ha sido su experiencia, creo que a mí me enriquece mucho justo porque fue el momento que a mí me marcó para el resto del servicio que tenía. Sí, eso sí, es muy bonito. La verdad es que sí, acá también durante muchos años se hacía algo muy similar a la Pascua Juvenil y creo que muchos de los jóvenes han encontrado a Dios en ese momento y siguen adelante. Entonces, definitivamente, como dicen ustedes, Dios, cuando uno le dice que sí a Dios, Él se lo toma en serio. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y bueno, miren, escuchándolos a ustedes, creo que estos han sido bonitos anécdotas que han mencionado. Creo que nos ayudan a los jóvenes que estamos en la iglesia a darnos cuenta que no, a veces nos creemos que somos los únicos locos que están en este camino, pero no, hay más jóvenes que siguen adelante, ¿no? Y eso es bonito, definitivamente. Y bueno, hablando un poco de eso, sabemos que el camino de la iglesia no siempre va a ser bonito, va a ser hermoso, tiene sus dificultades y sus cosas, y es parte de este camino, no es parte de la vida. Entonces, no sé si nos podrían compartir algo como cuáles han sido esas cosas difíciles que han tenido en este camino y a su vez, pues para no quedarnos solo en lo malo, sino tal vez algo que, lo mejor que han tenido, lo más gratificante de este camino, ¿no? Entonces, nuestra hermana Sofía, a ver si nos comparte un poco. Sí, bueno, yo creo que dentro de las cosas quizás más como difíciles que me ha pasado, y yo creo que no solo a mí, sino que a muchos jóvenes, es quizás, si lo vemos del lado personal, el hecho de estar en trabajo, estudio y también en la pastoral juvenil y, y apoyar en procesos, es como un poco, digamos, complicado muchas veces por el tiempo. Creo que eso es algo difícil que nos ha pasado, pero eso es como a manera personal. Pero si lo vemos también más allá de ese desgaste que al final es bueno, yo siento que es también una parte gratificante, la veo así también, pero ha sido como, si lo enlazo al hecho de que muchas veces los jóvenes estamos ahí como queriendo siempre servir, queriendo siempre hacer cosas diferentes y pasa porque pasa que dentro de nuestra iglesia o tal vez por ciertas estructuras no se nos ha dejado avanzar, ¿no? No, a veces es como, esto no me parece, mejor dejémoslo así. Y yo creo que más de alguno, bueno, en el que tenemos en el camino todos los que hemos estado en ese camino de pastoral juvenil hemos experimentado algo así. Alguna vez nos han dicho que no, por ejemplo, o simplemente la idea que teníamos y que para nosotros, ¿verdad? Era quizás la mejor. Quizás no se dio, simple y sencillamente no se dio. Pero creo que esas son cosas o cuestiones difíciles muchas veces que creamos muros, como dice el Papa, ¿vea? En vez de construir puentes. Y sí es algo creo que muy difícil que todavía seguimos viviendo, la parte del clericalismo, no solamente estoy hablando de sacerdotes, sino también de laicos, y yo creo que son dolores que tenemos. Sin embargo, yo también lo veo del lado gratificante y para contestar siempre la pregunta, que también cuando uno está en constante oración,
da ese sí, ¿verdad? De lo que ya hablábamos y te comprometes, o sea, tenés ese compromiso, creo que Dios actúa y te da también muchas alegrías, ¿no? Él pasó también por un vía crucis, pero luego resucitó. Entonces yo creo que igual en este camino así pasa. O sea, pasamos por dificultades, se nos cierran puertas, pero después nos damos cuenta que Dios tenía un propósito diferente. Hay muchas alegrías que me ha dado la pastoral juvenil y anécdotas gratificantes, pero más que todo, hago como mi respuesta de esta forma, porque creo yo que a pesar de las dificultades, hay más alegrías y se ha construido muchísimo más cosas buenas que hemos ido superando pues las dificultades. Entonces yo creo que nada más es de cómo continuar confiados, orando y trabajando con corresponsabilidad. Así mismo es. Decían padres a veces que con los que he compartido, los jóvenes siempre quieren ir a revolucionar el camino y las estructuras ya hechas, pero bueno, es parte de nuestra juventud, no es parte de eso. Entonces, hermana Ligia, no sé si nos compartes. Yo creo que lo más difícil y lo más gratificante para mí tienen el mismo punto, solo que son dos caras de la moneda, ¿verdad? Em, a mí me duele muchísimo cuando veo jóvenes realmente esforzarse, poner el corazón en lo que están haciendo y ver a personas de la iglesia, otros laicos, sacerdotes, obispos, no reconocer ese trabajo o ponerles impedimentos para hacer lo que quieren hacer. Eso me duele muchísimo el corazón. Y justo por eso digo que son dos caras de la misma moneda. Lo más gratificante para mí ha sido en los procesos de pastoral juvenil verlos trabajar juntos. Ver a un obispo, a los sacerdotes asesores de pastoral juvenil, sentarse con los chicos a conversar, a dialogar, a pensar juntos, a definir caminos juntos. A mí me llena muchísimo esos espacios. Y y ahí es cuando me doy cuenta que el Señor siempre da lo necesario, ¿verdad? Algunas cosas pueden ser difíciles en el camino, pero el Señor siempre dará lo necesario. Y hay que seguir adelante. A veces es necesario pasar por esos momentos difíciles para lograr grandes cosas. Definitivamente es parte a veces hay que pasar por esas dificultades, ¿no? Es parte de este camino y de nuestra vida en la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, estas tres primeras preguntas eran un poco de conocimiento de ustedes para que compartieran un poco esas experiencias, porque ya les digo, a mí, solo aquí escucharlas me llena de satisfacción saber que hay varios jóvenes que estamos tratando de llevar al reino, ¿no? Y de seguir adelante. Entonces es bonito escuchar experiencias, porque a veces escuchamos solo las de aquí de Panamá, pero escuchar experiencias de otros países, pues de verdad llega a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a pasar a otras preguntas un poco más sobre qué consideran, por ejemplo, la siguiente pregunta sería, ¿cómo consideran que es el valor del joven en la iglesia y qué capacidades tienen para llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Para que otros jóvenes lo escuchen y sepan qué consideran ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ya que vamos a un bloque diferente, pues vamos a cambiar el orden para que entonces comience ahora nuestra hermana Ligia, a ver si nos comenta sobre eso. En un documento que se envía, una carta que le envía el Papa a la Pontificia Comisión para América Latina, decía que si las cosas no quieren, o sea, no queremos que las cosas se mantengan como están, ¿verdad? Hay escritos muy bonitos en el papel, había que involucrar a los jóvenes y a las mujeres. Yo creo que los jóvenes le aportan eso a la iglesia, le aportan novedad, una forma diferente de ver las cosas. Si queremos encontrar nuevos caminos, hay una respuesta involucrando a los jóvenes, definitivamente. Creo que también le aportan alegría y esto es algo en lo que ha insistido muchísimo el Papa Francisco, diciendo que no podemos ser cristianos de caras largas. Definitivamente los jóvenes le aportan alegría, le aportan la capacidad de soñar. En medio de las dificultades son capaces de ver nuevos horizontes y de ponerse en camino para llegar a ese horizonte. Entonces, creo que eso, alegría, entusiasmo y capacidad de soñar. Eso es importante para la vida de la iglesia, para ser una iglesia con rostro joven. Así es, así es. Hermana Sofía. Bueno, sí, yo creo que, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Ligia, por cierto, yo creo que igual lo que más creo que el joven le aporta a la iglesia es esa cara
también un poco renovada, como más fresca. Los jóvenes, así como decía también Ligia, ahí tienen la capacidad de reinventar, de innovar, de hacer cosas nuevas, perdón, y también tienen esa energía. Entonces, y muchas ideas muy buenas. Entonces, yo creo que es un gran valor que yo creo que en este momento está como muy en auge porque, bueno, de hecho con esto del sínodo, ¿verdad? De la sinodalidad, que queremos transformar ciertas cosas también, que nuestra iglesia se quiere transformar para mejor. Entonces yo creo que somos como esos agentes transformadores y que tenemos mucha capacidad de dar muchísimas cosas, o sea, alegrías, también podemos dar entusiasmo, mucho dinamismo, ideas nuevas, y yo creo que también esa capacidad de tomar decisiones que muchas veces se nos menosprecia, ¿verdad? Pero así como dice la palabra, que nadie menosprecie tu juventud, y creo que somos capaces de poder seguir llevando a esta iglesia a un mejor rumbo, construyendo más caminos para pues esparcir mucho más el reino de Dios. Me alegra escuchar eso y definitivamente son un reto que tenemos los jóvenes, pero que es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, considerando eso que nos acaban de compartir, a veces cada uno de los jóvenes pues necesitamos como encontrar nuestro espacio, nuestro lugar dentro de la iglesia y obviamente no vamos a tener el mismo espacio, el mismo lugar que algunas otras personas, porque cada uno tiene su manera de trabajar y su manera de ser, ¿no? So, cada uno es como es y es hermoso tal como es. Entonces, considerando esto, ¿cuáles consideran así que, o cuáles han visto ustedes que es el trabajo que más pueden hacer los jóvenes dentro de la iglesia, a los que más llegan y a los que más involucran a los demás? Entonces, no sé, hermana Ligia, a ver si nos ayudas con eso. Yo quisiera empezar diciendo que voy a modificar un poquito tu pregunta porque yo creo que el trabajo de los jóvenes está dentro y fuera de la iglesia. Si queremos una transformación real, el trabajo debe ser dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia pueden agregar frescura y ayudar a transformar aquellas cosas que no están bien dentro de la iglesia. Y lo mismo fuera de la iglesia, ¿verdad? Creo que siendo conscientes de la realidad que viven en sus comunidades, en sus países, pueden ayudar a transformar aquellas cosas que afectan la vida de nuestros pueblos, como decía el tercer Congreso Latinoamericano de Jóvenes, ¿verdad? Creo que pueden ayudar en eso, dándole una nueva visión a muchas cosas que hacemos, incluso un poquito más de apertura, pidiendo siempre más coherencia de la iglesia, más cercanía, más que seamos capaces de llevar realmente la buena noticia, ¿verdad? Pero no solo con las palabras, sino también con nuestro ejemplo, ser signos de amor donde estemos, en el lugar donde estemos y en el ambiente donde estemos. Creo que eso le pueden aportar los jóvenes. Me gusta eso de dentro y fuera, definitivamente. La habíamos pensado a la hora que estábamos redactando muy dentro y es verdad, hay que también pensar hacia afuera, ¿no? Y es importante. Entonces, hermana Sofía, a ver si nos comparte. Sí, yo creo que con lo que seguíamos hablando en la anterior pregunta, yo creo que los jóvenes pueden aportar muchísimo y sobre todo por la capacidad que tenemos de poder llegar a otro joven, de hecho. Entonces, esa manera de ser nosotros testimonio, creo que es una buena forma de aportar cuando los jóvenes realmente han tenido un encuentro con Dios. Soy testiga de que se desgastan por hacer grandes cosas y soñar grandes cosas. Entonces yo creo que tenemos esa capacidad de aportar a la iglesia con nuestras ideas, con toda esa energía que tenemos y sobre todo para la gente que no solo está en la iglesia, lo que hablaba Ligia también, que solo están los jóvenes ahí, los que llegan a la parroquia, sino los que están afuera, en las periferias. Creo que a eso estamos llamados los jóvenes porque muchos de nosotros no tenemos miedo a llegar a ciertos lugares o hay jóvenes que de hecho tienen nuevas ideas para poder transformar ciertos sectores de la sociedad. Yo creo que
con lo que somos, con nuestra identidad juvenil. Podemos, de hecho, con nuestro propio testimonio de vida, llegar a alguien fuera, si fuera de la iglesia, para poder, para que ellos puedan ver y testificar lo que realmente Dios ha hecho en nosotros. Entonces yo creo que es una buena forma de aportar el hecho de que los jóvenes tengan como realmente un encuentro y que sean ellos mismos siempre, que sean ellos mismos y que puedan ese mismo testimonio llegar mucho más lejos, porque creo que es la mejor forma también de evangelizar y hacer abrir los ojos muchas veces, sobre todo con tantas estructuras que al final no aportan, más bien nos desunen. Así es. Bueno, yo soy franciscano y siempre recuerdo, ahorita que Sofía mencionaba eso, que en una de los pasajes, pues Francisco decía que para evangelizar no se necesitan palabras, simplemente tu manera de ser, tu testimonio de vida, hablará por sí solo y evangelizará. Entonces creo que eso es verdad, muy bonito esa parte, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a ir a la última pregunta. Después de eso, no sé si el hermano Eric tiene alguna pregunta por ahí, pues él nos la hará y continuaremos eso. Pero bueno, ya concluyendo esto y hablando un poco del desafío, que principalmente es la razón por la que queríamos hacer este conversatorio, ese primer desafío de la Asamblea Eclesial, que nos dice que debemos reconocer y valorar el protagonismo de los jóvenes en la comunidad eclesial y en la sociedad como agentes de transformación. Entonces, viendo un poco ese desafío y cuáles ustedes consideran, pues que no, o no, si nos pudieran plantear algunas acciones así concretas que el joven pueda hacer para que tenga una idea de por dónde tiene que ir, ¿no? Por dónde tenemos que ir para ir creando este camino y ayudando al reino, ¿no? Entonces, no sé, hermana Ligia, a ver si nos ayudas. Sí, bueno, yo quisiera empezar hablando sobre lo que significa protagonismo, porque a veces podríamos verlo solo como, sí, salir en la foto, ¿verdad? O en el video, y no se trata de eso, sino de tomar la iniciativa. A mí me gusta mucho, en un mensaje que daba el Papa Francisco, él decía que los jóvenes deben atreverse a entrar a la cancha a jugar, ¿verdad? No quedarse solo viendo el juego desde afuera. Y con eso tiene que ver el protagonismo, o sea, tomar la iniciativa, involucrarse en las cosas que es necesario transformar, porque creo que el desafío le apunta a eso, ¿verdad? A que los jóvenes se involucren y puedan ser agentes transformadores dentro de la iglesia y también en la sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, que puedan tomar la iniciativa e involucrarse y tomárselo en serio, porque sí, a veces hacen falta espacios donde poder llevar a cabo esas iniciativas, hay puertas que es necesario abrir. Pero también a veces tenemos las puertas abiertas y no las aprovechamos. Y eso también es un pecado grave nuestro de nosotros los jóvenes, porque cuando un joven tiene una oportunidad y no la aprovecha, está cerrando la puerta para un montón de jóvenes más. Porque, o sea, tenemos esa carga encima, ¿verdad? Las expectativas están muy altas con nosotros, han puesto una carga pesada en nuestros hombros. Y si alguno de nosotros tiene la oportunidad de ser protagonista, de llevar adelante esa transformación en la iglesia y en la sociedad y no la aprovecha, luego va a ser más difícil que se abran las puertas para otros. Pero también en la iglesia, pues todos, ¿verdad? Porque la pastoral juvenil es eso, acción de toda la iglesia, existe la responsabilidad de tomar en serio a los jóvenes. No están solamente para cargar sillas y para hacerlas dinámicas, están para participar en los espacios de toma de decisiones. Entonces es necesario que se abran esos espacios, pero también nosotros tenemos que buscarlos. Tanto cae la gota de agua sobre la roca que puede romperla. Así que yo creo que es un llamado también a ser perseverantes. Las cosas no van a ser, los cambios no van a ser de hoy para mañana. Necesitamos siempre tener la vista puesta en el horizonte, ¿verdad? Yo decía hace un rato, el Señor siempre dará lo necesario. Puede que nosotros no veamos los frutos hoy, pero en algún momento otros jóvenes podrán realmente ver abrirse puertas que antes no se abrían para los jóvenes. Entonces, seamos perseverantes y atrevámonos a soñar, porque si no soñamos rapidito, las cosas dejan a veces de tener sentido, ¿verdad? Entonces, atrevámonos a soñar y a soñar en grande y siempre que nuestra confianza esté puesta en Él. No es lo que nosotros queramos hacer, sino lo que Él quiere y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar su voz.
Así, pues creo que, como dice nuestra hermana Ligia, las cosas no se dan de la noche a mañana, no es que llego yo y quiero pedir una oportunidad, no, sino que poco a poco se va abriendo el camino. Y creo que nos ha pasado a cada uno de los que seguimos aquí, ¿no? En este camino. Entonces, hermana Sofía, a ver si nos compartes. Sí, bueno, yo quisiera decir algo que igual he analizado durante estos días y de hecho me viene a la mente por el desafío, ¿no? Que nos plantea y que así como decía Ligia, no es solamente pues es un desafío, es una responsabilidad más bien que tenemos los jóvenes y muy pesada de eso de reconocer y valorar el protagonismo y solamente y sobre todo, perdón, ser agentes transformadores. Entonces yo creo que hay algo que nos dice el Papa Francisco en Christus Vivit, cuando habla de la pastoral de los jóvenes. Él nos habla de que nos plantea dos líneas grandes de acción y nos dice que una es la búsqueda y otra es el crecimiento. Entonces, yo creo que primero sí tenemos algo concreto que tenemos que hacer para ser esos agentes transformadores. Primero es esa búsqueda, es cómo llego a otro joven y cómo le llevo a Dios a otro joven, sin perder al estilo de Jesús, pues que tenía de llegar, de hablar y de impactar, ¿no? Y que sobre todo que ardiera el corazón cuando él hablaba. Entonces yo creo que para eso es muy importante esto que yo les voy a mencionar, que es algo que he venido viendo durante todo este camino de PJ, es que si nosotros queremos ser protagonistas y también queremos crecer y tener esa búsqueda que el Papa nos habla para llevar a la pastoral juvenil a los jóvenes, también nosotros tenemos que habernos transformado primero. Yo creo que es muy importante, una línea muy concreta que deberíamos trabajar es sobre todo el proyecto de vida en nosotros mismos, agentes de pastoral juvenil, y en nuestros jóvenes, los que tenemos en la parroquia, en la diócesis, eh, porque yo creo que el proyecto de vida te da una línea, un norte claro a lo que querés hacer. Y aunque sea personal, que yo me voy a poner a pensar, bueno, cuál quiero que sea mi vocación, pero si yo estoy segura de algo que quiero, esa seguridad me va a llevar a que esa búsqueda no se vuelva tan tediosa, digámoslo así, porque voy a estar más segura de lo que voy a anunciar y sobre todo voy a crecer con madurez y ayudar a otros a que crezcan con madurez para este camino de pastoral juvenil o de la iglesia, pues, porque yo creo que la importancia de ser agentes transformadores no se queda en que ahora tenemos que hacer algo y después yo me salgo de la PJ, se quedan otros. ¿Qué voy a lograr con esta acción, ¿no? Con ser un agente transformador ahora y que se va a ver mi huellita, mi fruto más bien más adelante. Entonces, pensar en eso es un proyecto de vida o sea, que el joven cuando ya esté en su etapa ya más de madurez, diga, estoy aquí gracias a que crecí en la pastoral juvenil y realmente encontré mi vocación. Entonces, yo creo que ser esos agentes transformadores es también ayudar a tener un norte claro con los jóvenes, con los adultos y tener un norte claro nosotros mismos para poder, o sea, dejar bien cimentadas las raíces y dar frutos muchos más grandes. Eso. Sí, muy lindo, definitivamente. Bueno, no sé, hermano Eric, yo he quedado sin palabras aquí con el compartir de ellas. No sé, hermano Eric, si tienes alguna pregunta. Sí, claro. Hay un vivo ejemplo, hay un vivo ejemplo que las hermanas que nos acompañan en este momento han demostrado todo lo que has dicho. Y es que la asamblea eclesial también tuvo una influencia por parte de los jóvenes. Y entre los participantes, a pesar de que fueron una minoría respecto al total de participantes, pues como jóvenes asumieron el rol y confeccionaron una carta para presentar los puntos que no se estaban abordando o algunos puntos que se estaban pasando por alto, y eso denota lo que decía Ligia hace un momento,
de los espacios de participación y también los espacios de toma de decisiones. Como jóvenes tenemos la capacidad para poder influir, por decirlo de una manera, o ser partícipe más que nada en esos espacios de toma de decisiones. Entonces, chicas, cuéntenos un poco de esa experiencia. Yo creo que Ligia estuvo como más centrada en la elaboración de la carta. Bueno, yo igual estaba ahí en el grupo donde se realizó, ¿verdad? Pero yo creo que estaba de forma virtual, por lo menos en mi caso, pero sí algo que yo sí noté mucho en la asamblea eclesial cuando yo empecé con el primer día, el segundo día, era que en mi grupo, por ejemplo, de trabajo, solo yo era joven. Y después se unió en el segundo día otra joven de Brasil y fue como, qué bien, ¿verdad? Que tenemos jóvenes. Y yo veía y incluso me pasaba en las pantallas y yo decía, ¿por qué no veo? Y ahí decía, ahí está Ligia, ahí está, ¿quién más? Bueno, se me olvidan los nombres de las chicas que estaban como también PJ Latinoamericana y estaba yo, ahí está Brenda y no sé qué, y yo decía, vaya, yo los conozco Álvaro, y empezaba, ¿verdad? A contar, y yo decía, pero qué poquitos, porque ¿dónde están los demás? Y no necesariamente que yo conozca, sino no lo veía, no habían caras jóvenes ahí, y ya luego pues ya con la coordinación muy buena que tuvieron las chicas que nos representaron de PJ Latinoamericana, yo creo que se pudo, yo sentí que tuvimos una voz y ayudó mucho pues esa idea de hacerla ver y creo que bueno, Eligia nos puede contar bien cómo fue todo el proceso, pues ella lo vivió más a carne propia, pero creo que como experiencia, creo que ha servido mucho como el abrir los ojos por el hecho de que primero nos dejaron el primer desafío a nosotros y también creo que fue como un llamado de atención de quienes no esperan que llamen nunca la atención, ¿no? De que les digan las cosas así como, no regaño, simple y sencillamente levantar la banderita, ¿verdad? De que hay algo que no cuadra, no está bien y hacerlo sentir. Entonces, para mí fue muy buena la experiencia, aprendí muchísimo y creo que como jóvenes sí nos hicimos sentir. Sí, bueno, yo decía que cuando Yamil, María José, Paola y yo llegamos a México, em, decíamos que un gran regalo, un gran don requiere una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, sabíamos que teníamos la responsabilidad de que la voz de los jóvenes no quedara al margen. Y eso intentamos hacer, ¿verdad? Durante toda la asamblea. Yo creo que la asamblea despertó en todos los que participamos de un modo u otro en el proceso de escucha y también en el espacio virtual o presencialmente de la asamblea, que es necesario que realmente dispongamos todos nuestros sentidos para escuchar, que nadie se quede fuera de los procesos. Y yo creo que por eso la carta tocó muchísimos puntos que tenían que ver con eso, porque habían temas, había voces que no estaban siendo realmente escuchadas para definir los desafíos o los temas prioritarios de la Asamblea. Y tendría que decir también que la carta fue para nosotras un ejercicio de escucha, porque como decía Sofía, en la asamblea habían jóvenes que son normalmente de los procesos de pastoral juvenil, pero también habían jóvenes que están involucrados en otras áreas, ¿verdad? Entonces fue muy importante porque hicimos un primer borrador y ese primer borrador cambió sustancialmente para la versión final, porque incluyó muchos temas que a veces nosotros en pastoral juvenil no abordamos. Entonces también fue como un llamado de atención para nosotros, ¿verdad? De que nuestras acciones a nivel de juventud sean con los pies en la tierra, mirando cuál es la realidad de nuestras comunidades y a partir de ahí apuntemos a trabajar y a integrar también, porque a veces dejamos por fuera otros jóvenes que trabajan en otros espacios y que le darían una gran riqueza a nuestra visión, a nuestros sueños, a nuestro trabajo. Entonces sí creo que la carta fue importante, creo que como decía Sofía, eh, evidenció que había una voz juvenil, pero también al interno creo que para mí fue eso, un aprendizaje
en cuanto, o un llamado de atención en cuanto a que es necesario que tengamos presentes todos los rostros y todas las voces. Definitivamente, muchísimas gracias. Y es un ejemplo para nosotros los jóvenes que podemos darnos a escuchar, e incluso ese darnos a escuchar puede cambiar el rumbo de las acciones, en este caso de las acciones pastorales que estamos participando. Y ya para ir finalizando, chicas, ¿qué acciones a lo mejor no se conoce toda la realidad que vive la diócesis de David, pero de su experiencia a nivel latinoamericano, de su caminar, qué recomendaciones concretas le dan o nos dan a los jóvenes de esta diócesis de David, esta diócesis fronteriza con Costa Rica? ¿Qué recomendaciones concretas nos dan para animarnos a seguir, a formar parte, a tomar ese protagonismo? Porque como dice Ligia, un gran poder, bueno, hace referencia a Ligia, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que esa es para finalizar. Bueno, voy a comenzar. Entonces, yo creo que claro que las acciones van a depender de la realidad. Uno siempre en este camino está aprendiendo muchas cosas, sobre todo hoy, después de bueno, que comenzó la pandemia, ¿no? Hay tantos cambios que hay que hacer dentro de nuestros equipos, pero yo creo que lo más importante y lo que nos ha dejado desde el sínodo de los jóvenes es la manera en que nosotros también tenemos que escuchar a los jóvenes, escuchar realmente lo que sienten, lo que quieren, y no solamente porque estamos ahí para complacerlos, porque no es así, más bien encaminar las acciones para que ellos se puedan dar cuenta de cómo Dios está en todas las cosas y que igual este camino de pastoral juvenil es un proceso que nos ayuda a crecer. Entonces yo creo que siempre es por medio de la escucha, escuchar siempre qué es lo que un joven nos quiere decir, no dejar eso a un lado. Y también yo creo que tener esa valentía, tener mucha responsabilidad cuando se decide hacer un plan de acción, no solamente a que quede en un papel, ¿no? Sino que comprometerse a poder hacerlo y tener esa fuerza también, no olvidar que lo que algún día escuchamos de los jóvenes son sueños, es algo, un tesoro. Entonces, si aprendemos a escucharlos, nos damos cuenta que, o sea, somos un tesoro, pues, y lo que ellos digan son un tesoro. Entonces, pensar en que son tesoros los que tenemos en nuestras manos y que, o sea, que nuestros planes que hacemos los tomemos con responsabilidad, que creo que es lo que muchas veces nos falta, mucha responsabilidad, valentía y no dejar atrás, o sea, no dejar de soñar, pues. Yo creo que el Papa muchas veces nos ha animado a que somos el ahora, entonces creo que desde que tenemos el ejemplo de que hubieron hasta reyes, incluso jóvenes en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces existe una riqueza y yo creo que acciones concretas podrían ser esas, la escucha con responsabilidad y sobre todo esto de tomar acción cuando se plantea algo que queremos hacer. Yo coincido con Sofía, definitivamente nuestras acciones siempre deben partir de la realidad, no de un trabajo de escritorio. Ese es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer muy serio, de conocer cuáles son los aspectos, las situaciones que forman parte de nuestra realidad, para de ahí desarrollar nuestras acciones como pastora juvenil. Como segundo punto, yo diría que es necesario que siempre insistan en que el protagonismo de los jóvenes es en la iglesia, pero también en la sociedad. Es necesario que hayan jóvenes en la política, en la economía, en el campo de la salud, siendo ahí testimonio de lo que creen y lo que viven, ¿verdad? Porque hablando también con Eric un día de estos, conversábamos que nuestra identidad cristiana debe darle sentido a todo lo que hacemos, todo lo demás. No todo lo demás darle sentido a nuestra identidad cristiana, ¿verdad? Entonces,
Eso me lleva al tercer punto. Los jóvenes necesitan ser acompañados dentro y fuera de la iglesia, porque es muy difícil ser protagonistas en esos espacios si de repente perdemos el nexo con la fuente, ¿verdad? Entonces es muy importante pedir, ser acompañados, buscar, ser acompañados y dejarnos acompañar. La pastoral juvenil en la diócesis de David debe hacer un esfuerzo grande porque hayan personas capacitadas para acompañar. Pero también los jóvenes deben estar dispuestos a abrir el corazón para dejarse acompañar, porque a veces tenemos muy buenos asesores, pero no los queremos escuchar. Si a ustedes no les pasa, bendito Dios, pero bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y creo que básicamente eso. O sea, siempre la apertura a escuchar, a ser acompañados y tener claro que el protagonismo nuestro es en la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Ahí debe estar también nuestro aporte. Bueno, muchas gracias. Definitivamente son consejos, cosas que debemos aplicar y creo que toda la razón, ¿no? A veces no aplicamos, tenemos buenos asesores, como dice Ligia, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero a veces tenemos buenos asesores y no los sabemos aprovechar. Así como también, bueno, a veces hay jóvenes que tenemos muchas iniciativas y bueno, asesores que no quieren acompañarnos. Es parte, ¿no? Entonces hay que saber ir en ese camino. Y bueno, no me queda más pues que agradecerle a ustedes dos por habernos acompañado, la verdad. Estoy muy agradecido y creo que hablo por Eric también. Estamos muy agradecidos por habernos acompañado y poder compartirnos eso porque, como les decía al principio, nos ayuda a ver que hay jóvenes que quieren seguir camino y nos ayuda a darnos como ese ánimo y esas ganas de seguir adelante, ¿no? Además que nos han dado buenos consejos que yo en lo personal voy a aplicar. Hay algunas cosas que me han gustado y definitivamente. Entonces, también pues decirles que esperemos que no sea la última vez. Esto ha sido un momento muy lindo y esperemos que se repita. Tal vez no necesariamente grabado o en vivo, en directo, ¿no? Pero que se repita, que tengamos conversaciones y eso nos ayuda a crecer, ¿no? Como jóvenes. Así que pues bueno, les agradezco por eso y no sé, Eric, si tienes algo que decir para concluir. No, solamente eso. Muchas gracias por decir sí, por acompañarnos. Tenemos muchas responsabilidades y ustedes han hecho un espacio para nosotros y de verdad muy, muy, muy agradecido. Muy agradecido y con esto también toda la diócesis. Y que sin más, pues agradecerle. Gracias, gracias a ustedes por la invitación y un gusto haber estado platicando. Espero que no sea la última vez igual. Para mí también es un gusto. Ustedes saben que, bueno, yo llevo a Panamá muy presente en mi corazón y siempre es una gran alegría encontrarme con ustedes y tener la oportunidad de conversar. Así que más que dispuesta para cualquier otro espacio que quieran y que Dios bendiga mucho el trabajo que están haciendo a nivel de la diócesis y les dé la fuerza para ser jóvenes protagonistas.